Hoy nos acompaña, como todos los lunes, nuestro primer invitado es el doctor Augusto Tandazo. La prensa nacional trae como titulares: Cordero estará 2 años más al mando de la Asamblea. Una foto de primera plana, mientras que diario El Comercio de la ciudad capital, también una foto grande, amplia, sobre la reelección del presidente o del arquitecto Cordero a la presidencia de la Asamblea. Pero el titular dice: 3 votos blancos reeligieron a Cordero. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. La vieja práctica política se hace una vez más en el país. No hay una transparencia, o la hubo, pero deja en duda. 3 votos blancos se reeligen a Cordero. Bienvenido. Gracias, Luis, por la invitación y buenos días a los televidentes. El viejo país que se dijo que iba a cambiar con el nuevo país sigue intacto. Las viejas prácticas politiqueras, las componendas y los cambios de camiseta al orden del día. Una elección que lo califica al Congreso como un Congreso donde se amarran las cosas, se negocian las cosas, y así tenemos una elección como la que se dio. Yo no estoy muy de acuerdo en su totalidad con el titular del diario El Comercio, cuando dice 3 votos blancos eligieron a Cordero, porque hay que analizarlo. Los 5 votos, los 3 en blanco y los 2 abstenciones. No solamente los 3 en blanco. Los 3 en blanco son de Henry Cuji, asambleísta por Pastaza, muy cercano al PRE, que había venido asistiendo hasta minutos, horas antes a las reuniones de la oposición. Y de la noche a la mañana está al otro lado votando por Cordero. Tamara Chico, suplente de Alfredo Ortiz, el asambleísta por el municipalismo, asambleísta por Galápagos. Que tuvo más entusiasmo justamente, claro, en las decisiones. Pues es que hay que crear esa expectativa, porque de esa manera las posibilidades de encontrar buenos acuerdos son mejores. Entonces, Alfredo Ortiz encuentra una explicación baladí, de las típicas para tomarle el pelo al pueblo ecuatoriano. No pude. Es que lo que pasa es que yo estaba con César Rodríguez, y como no me hicieron caso, entonces mejor no voy a la asamblea y dejo que mi suplente Tamara Chico vaya, voto a favor de Cordero. El tercero, un cambio de camisetazo a plena luz del día. Fernando Vélez, asambleísta de Santo Domingo, por Sociedad Patriótica, se pasó al otro lado y votó por Cordero. 3 votos en blanco claves, pero hay 2 abstenciones que nadie las está analizando. Washington Cruz, muy crítico en los últimos días, asambleísta por país, por Oceanía, Europa y Asia, y de pronto se abstiene. Y lo mismo con alguien que ese sí me movió todo el piso, Fernando González. Fernando González, ex asambleísta de país, separado hace más de 3 años de país, del Movimiento País, y que ha estado trabajando junto a Andrés Páez, y de pronto se abstiene. Ahora, ¿cuál es el efecto? Cuando hay un empate en la votación, o cuando hay una votación X, los votos en blanco se suman a los votos de la mayoría, y es lo que pasó. 60 votos a favor de Cordero, se sumaron los 3 en blanco. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, uno de los abstencionistas, Fernando González, hubiera votado en contra de Cordero? Empataban. Y los 3 votos en blanco no se podían sumar ni a los unos 60 ni a los otros 60, porque hubiera habido un empate 60-60 y se empantanaba la elección. ¿Qué hubiera pasado si Washington Cruz votaba coherentemente con lo que vino diciendo y votaba en contra de Cordero? Lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si los 2 votaban en contra de Cordero? Los votos en blanco se hubieran sumado a la oposición y perdía Cordero. De tal manera de que todo esto hay que analizarlo, no solamente los 3 votos en blanco, sino en general los 5 votos, 3 en blanco y 2 abstenciones que pesaron. Ahora, más allá de la votación, de la reelección, ¿qué viene o qué mensaje están diciendo a través de la Asamblea para el resto del país con país? Que en este país todo es negociable. O que Alianza País ya no tiene su mayoría también. Pero igual se cumplió lo que dijo la ministra Solís, tenemos garantizado que lo elegiremos a Cordero. ¿Cómo? Por ese tipo de contactos que se hacen no precisamente a plena luz del día. Y lograron nuevamente la votación. Pero ya no es lo mismo que hace 2 años atrás, pues. No es lo mismo, porque fíjese que Cordero ha perdido con su accionar de sus últimos tiempos alrededor de 11 votos en la Asamblea. Pero mire lo que dice el Universo, que tampoco es correcto. El titular del Universo dice: Cordero estará 2 años más al mando de la Asamblea. Estará 2 años más como presidente de la Asamblea. En este momento no sabremos si podrán controlar la Asamblea. ¿Por qué razón?
Porque todavía falta la integración de los dos vicepresidentes que se suman a los otros dos miembros, a los 4 miembros del CAL, junto con el presidente del Congreso, y allí pueden perder el control del Consejo de Administración de la legislatura. Entonces, hoy es nuevamente un día clave, pero viendo cómo se comportaron Henry Cuji, Tamara Chico, Fernando Vélez, González, pero en especial Washington Cruz, y más en especial González. Fernando González, yo pienso que hay que ser realista, ni optimista ni pesimista. Esa es la política nacional, donde siempre hay una explicación para decir que me cambié de equipo. Hoy estoy en Barcelona, mañana estoy en Emelec, hoy estoy en Liga, mañana estoy en Nacional. Pero de la noche a la mañana. En el tema de infraestructuras, Guayaquil tendrá un 5.º puente, doctor. Se habla ya y su costo, su monto de $800 mil. 800 millones. 800 millones de dólares. Mire, yo no tengo nada contra Guayaquil, la ciudad, una de las ciudades más hermosas del país. El principal puerto del Ecuador, pero ya basta. Las obras tienen que ejecutarse a nivel nacional en función de los recursos que tenemos. Como Guayaquil, al gobierno de turno, en especial a este último, le es algo esquiva en la votación. Por ejemplo, con el tema del diario El Universo cayó el porcentaje de popularidad del presidente Correa. Entonces hay que ganar esa popularidad. ¿Cómo la ganan? Con obras. Pero obras que necesitan. Y Quito no necesita obras. Ya le van a dar un tren. ¿Qué tren y qué tren? Eso dice. 5.º puente de la Unidad Nacional. 5.º. Este último vale 800 millones de dólares. Todavía no inauguran el 4.º. Están con problemas en la inauguración del 4.º puente, que debe inaugurarse el 6 de agosto. Ya van por el 5.º. Esta es una mega obra. ¿Qué necesita Quito y otras ciudades? Quito, por ejemplo, es una ciudad longitudinal, excesivamente longitudinal, con tremendos problemas de tránsito porque no hay cómo cruzar horizontalmente la ciudad. Quito necesita no menos de 40 o 50 pasos a desnivel o deprimidos. Y se podría solucionar el tema. Se podría solucionar parte del tema. Mire cómo lo tratan a Quito. En el túnel Guayas-Amín, y los quiteños creo que no se han dado cuenta, el gobierno cuando apoyó esto solamente le dieron el apoyo para hacer un túnel, una vía de ida y otra de vuelta. A diferencia de los túneles de San Juan, que son 2 de ida y 2 de vuelta, como tienen también Guayaquil su túnel. 1 de ida, 1 de vuelta. No había más plata para Quito, 8 millones de dólares. Cuando fue el daño en el Trébol, que colapsó Quito y tuvimos problemas de tráfico durante cerca de un año, el apoyo del gobierno ecuatoriano, del gobierno central, no llegó a los 10 millones de dólares. Pero Guayaquil, 800 millones de dólares. Y en las demás provincias, ¿qué necesita Quito, por ejemplo? Guayaquil tiene una situación geográfica que tiene que superarla, que son sus ríos, el Durán, el Guayas, el Babahoyo. Y ellos lo están superando. Puentes de unas luces enormes. El mayor puente que se está construyendo es el que se viene. ¿Qué tiene Quito como problemas? Las quebradas que los circundan. ¿Qué necesitamos? Puentes que igualmente superen esos problemas topográficos, que superen esas hondonadas y permitan fluir hacia los valles. Pero para Quito no existe nada, porque el alcalde, chico silencio, los concejales no protestan, Quito vota por el gobierno y no pasa nada. Entonces, con los escasos recursos que tiene el Ecuador, que no tiene muchos, viene nuevo endeudamiento y nuevo puente para Guayaquil, el 5.º puente para Guayaquil y el resto de ciudades del país. ¿Y el tren para Quito? El tren para Quito es un proyecto que ya lo veremos. Esto es algo concreto. Okay. Están los estudios listos, está el trazado y cruzará el estero Covina y el río Guayas, se enlazará con la autopista Durán-Boliche y Boliche-Puerto Inca. Además, el metro para Quito no resuelve todos los problemas. Es nada más que una vía longitudinal que permite desahogar cierto tipo de Pero es una tránsito. gran inversión que el gobierno la va a dar, que no ha podido cumplir con Quito, pero la va a tener ahí. Ya veremos. Con Guayaquil ya va por el 5.º puente. Ya veremos si con Quito hace lo mismo. Pero además, Quito necesita, si alguien me está escuchando, voy a poner un ejemplo, Avenida República. ¿Ya? Bajan los autos desde La Coruña y se topan en el cuello de botella de la 6 de diciembre, porque es un tema longitudinal. ¿Qué tienen que hacer los autos? Pasar por un paso deprimido por debajo, salir, continuar, volver a pasar por un paso deprimido por Almagro, volver a pasar por un paso deprimido por la Eloy Alfaro, volver a pasar por un paso deprimido por la Amazonas y salir a la 10 de agosto. Solo en ese tramo se necesitan 5 pasos deprimidos.
Y así en todas las zonas longitudinales para que el tránsito fluya en Quito. ¿Cuánto suma cada uno de estos puentes? Pero ni la 10ª parte de lo que van a hacer con el 5º puente de Guayaquil. Entonces ya es hora de que el gobierno entienda que el Ecuador no comienza ni termina con Guayaquil y que no se puede orientar la obra pública en función de los electores, en función de los votos que hay que captar para las próximas elecciones. Vamos al tema de justicia. Justamente el día de hoy, en el transcurso de la semana que terminó, se ha ido ya iniciando el taller, o se va a iniciar el taller de la Judicatura de Transición, que elaborará el plan general de reestructuración de la función judicial. ¿Cómo miran aquello? Mire, la foto me dice todo. Vamos con esa cámara. A ver si la cámara me ayuda. Aquí está la foto. Si bien el titular también lo voy a analizar, pruebas psicológicas en jueces, propone Yávar, que es uno de los miembros del Consejo que está aquí. Están aquí los 3 miembros del Consejo, la señora Tana Arias, el señor Pablo Rodríguez, el señor Yávar. Y aquí en esta parte, la ministra de Justicia. ¿Qué hace la ministra de Justicia? ¿Qué papel juega ahí? Es la representante del Ejecutivo, la que está controlando cómo se reestructura la justicia. Ha venido hablando, dando sus pronunciamientos antes del Consejo. El pueblo lo que aprobó es que se designen 3 representantes de la función legislativa, de la función ejecutiva y de los órganos de control, para que estos 3 integren el Consejo de la Judicatura y en el plazo de 18 meses reestructuren la función judicial. ¿Dónde dice que se sumará la ministra de Justicia? Un asesoramiento, pues. ¿Qué asesoramiento? Es una forma de direccionar desde el Ejecutivo la reestructuración de la justicia. Esto es violación del artículo 168 de la Constitución, que dice que no se puede interferir en la justicia. Aquí hay una representante del Ejecutivo adicional a Pablo Rodríguez, que está permanentemente allí. Es decir, que comienza como el Consejo de la Judicatura. Comienza destapándose como siempre se vio, que es el gobierno, el presidente, el que va a manejar la reestructuración de la justicia, no la comisión de reestructuración integrada por la comisión tripartita. Pero mire lo que plantea el señor Yávar, desconocido para el país, como es costumbre en estos últimos tiempos. Y el Consejo de Participación. Pero por Dios, pero ¿qué papel jugó él y otras personas más? Pero ¿qué es lo que le plantean al país? Son tomaduras del pelo. Prueba psicológica propone Yávar, porque dice que esta prueba es necesaria porque hay jueces que son personas acomplejadas, machistas y homofóbicos. O sea, ese es el problema de la justicia. Jueces acomplejados, machistas y homofóbicos. Y entonces, otra pruebita más para ver cómo se van sacando de encima una cantidad de jueces y van poniéndolos de ellos. Es una forma grosera y muy antitécnica de interferir. Están a tiempo de corregir. Hoy se están reuniendo. ¿Qué corregir? Pero además se están reuniendo. Y una de las cosas que dicen, es un tema para analizarlo muy largo, pero dice que con el objeto de realizar trabajo coordinado se reunirá esta comisión con el fiscal, con el Contralor General del Estado. Es que no terminan de entender lo que es la justicia. En la administración de justicia hay partes procesales y en la mitad de las partes procesales está el juez. De tal manera que el fiscal, para poner un ejemplo, o los fiscales, no son más que una parte procesal. El Contralor ni siquiera es parte procesal. Y vamos a coordinar con ellos. Eso es como que el Consejo de la Judicatura se reuniera para tratar con un representante de los reos, de los acusados, a tratar de coordinar la administración de justicia. El acusado y el acusador son partes procesales. Y el Consejo de la Judicatura no tiene nada que hacer reuniéndose con las partes procesales. Creo que todavía no se han situado bien en el tema de administración de justicia. Vamos al campo internacional rápidamente. Estados Unidos está al borde de una serie de quiebra económica. Es una semana decisiva, pero ¿qué perjuicio también va a tener para los otros países latinoamericanos? Rápidamente, el neoliberalismo, porque hay que llamarlo con su nombre, el neoliberalismo quebró no solo a Estados Unidos, sino a algunos países. Cuando se da la crisis del 2008, Sarkozy dijo, se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo. Y Gordon Brown, entonces primer ministro británico, dijo, colapsó el consenso de Washington. Estados Unidos, muy mal manejado por Obama, siguió con esta política proteccionista de las empresas ineficientes norteamericanas. Fíjese, Lucho, en Estados Unidos, esto es realmente un crimen, están gastando el 50% más de los ingresos. O sea, si usted le ingresan $100, no puede gastarse 150, pues. Entonces, llegan a un punto en donde su nivel de endeudamiento
llega más o menos a 14.000 billones de dólares. Okay. Y no les alcanza. Pero si por lo menos se viera en el futuro soluciones, no hay soluciones. Porque la única solución es que la Cámara de Representantes, el Congreso de Estados Unidos, estire más el límite de endeudamiento. ¿Qué es lo que está provocando con esto? Una crisis financiera mundial. Porque cada